Y ahora sí. Ya, entonces, no tengo aceleración, entonces la ecuación en X del avión va a tener esta forma. Y en el eje Y, vamos a tener la posición inicial más la velocidad inicial del avión en el eje Y por T más ya. Y en el eje Y vamos a tener que el avión siempre se va a mantener a una altura h. Ya, ¿verdad? Porque no me dicen que el avión baja en ningún momento, no me dan ninguna característica del avión. Bueno, el avión siempre va a estar a una altura h del suelo. Eso es lo que me dicen en el enunciado. Entonces, del avión va a ser la posición inicial solamente. Que va a ser... ¿Ya? Y ahora, para el proyectil, hacemos lo mismo. Tenemos ecuaciones en el eje X. Ya, y aquí se nos pone más complicada la cosa. En el proyectil, x sub 0 más la velocidad del proyectil en x de t más 1/2 de a en x. Ya, posición inicial del proyectil en el eje X, ¿cuál sería? 0, ¿verdad? Porque estoy justo encima del eje de referencia, o sea, del sistema de referencia. Entonces esto es 0. Velocidad inicial del proyectil en el eje X. ¿Alguien sabe? ¿O sabe cómo deducirla al menos? Ya, muy bien, de coseno de phi. En este caso es alfa el ángulo, porque no se dice en el enunciado, pero sí, del ángulo cualquiera que estemos hablando. Ya, y aquí vamos a explicar esto que dijo... Sí, tranquilo, tranquilo. Aquí vamos a explicar esto que dijo Eduardo. ¿De dónde sale este valor? Ya, y bueno, primero voy a ir acá al dibujito. Ya, ¿cierto? Este es el proyectil, ¿verdad? Y el proyectil yo lo lanzo, al final lo que me da la dirección del movimiento siempre va a ser una velocidad inicial, ya que en este caso sería esta. Ya, entonces el proyectil yo lo voy a lanzar con una velocidad v sub 0, así, en diagonal, ¿verdad? Y tiene una inclinación alfa con respecto a la horizontal. Entonces yo, aquí abajito, voy a imitar este vector. Aquí. Este es el vector v sub 0. Entonces aquí con la horizontal tengo un ángulo alfa y trazo una vertical acá para formar un ángulo de 90 grados. Entonces yo voy a tener que esta de acá abajito va a ser la componente en X de este vector v sub 0 y esta va a ser la componente en el eje Y de este vector v sub 0. Entonces esto va a ser v sub 0y y esto va a ser v sub 0x. Entonces si yo sumo v sub 0x en x tongo más v sub 0y en y tongo, voy a tener el vector v sub 0. ¿Ya? Y bueno, y ahora usamos las identidades trigonométricas que habíamos visto en las clases anteriores. Y por ejemplo, yo puedo decir que voy a partir con el seno. El seno de este ángulo alfa va a ser el cateto opuesto, o sea, todo esto que va a ser la componente en y del vector v sub 0. Oye, esperen. Y ahora sí. La componente en y del vector v sub 0 dividido en la hipotenusa, ¿verdad? Que va a ser el vector v sub 0. Entonces de aquí yo puedo despejar este v sub 0y, o sea, la componente en y de la velocidad v sub 0,
y va a ser b sub 0 seno de algo. Ya, y hago lo mismo con el coseno. Va a ser igual al coseno cateto adyacente, en este caso b sub 0x, dividido en la hipotenusa, que sería b sub 0. Y de acá puedo despejar la componente en x de la velocidad. Coseno. Entonces voy a tener estos dos valores. Esta va a ser la componente en y de la velocidad y esta va a ser la componente en el eje x de la velocidad del proyectil. Ya, buena. Qué bacán que hayan entendido. Sí, y ahí lo que está escribiendo Eduardo es una mnemotecnia para aprenderse los senos, cosenos tangentes, ¿ya? Y claro, igual después uno como de hacer muchos ejercicios y pasar por muchos ramos de física en donde hay que usar esto muchas veces, uno se los aprende, ¿ya? Y cuando yo tengo algo así, les digo, ya, bueno, la componente en X, uno no necesita hacer todos estos pasos para poder decir que la componente en X va a ser b sub 0 coseno de algo, ¿ya? Uno como que se acuerda nomás, ¿ya? Pero por mientras, siempre hagan todos estos pasos, ¿ya? Y si quieren escriban todas las funciones trigonométricas y nunca van a estar de más, como les decía, en clases anteriores se van a demorar, no sé, un minuto más máximo, ¿ya? Si hay alguien que todavía no entienda esto, que por favor me avise para que lo volvamos a revisar, ¿ya? Es importante que la descomposición de vectores les quede claro. Ya, ya, bacán. Veámosla de nuevo. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Dónde se pierden? Como en el principio. Porque yo me acuerdo que para mí lo que me costaba que me quedaba claro era que cuando yo dibujaba como este vector, decir que todo esto vale b sub 0 y que esto es un módulo. Y en verdad esto es como decir que midiera, no sé, 5 centímetros. ¿Ya? Pero en verdad su valor es b sub 0. ¿Ya? Y bueno, acá si yo tengo para descomponer vectores, yo necesito definirme un eje. Eso es lo primero que hago antes de descomponer un vector. Me defino un eje Y y un eje X. ¿Ya? Entonces, este vector que está en diagonal va a tener un pedacito en el eje X y un pedacito en el eje Y. Ya es como cuando escribimos con coordenadas, lo que les decía, un vector posición va a ser igual a X, Y. En vectores es lo mismo, ¿ya? Este vector tiene una componente que ya no es solamente una posición, sino que es un vector completo en el eje X. Imaginemos que acá me quedo bien. Que va a ser la componente en el eje X, por eso yo lo anoto como el mismo vector, pero más un X. Y también va a tener otro vectorcito acá que va a ser su componente en Y, su altura en Y. ¿Ya? Que es esto. ¿Verdad? Y esto es donde llega en el eje X. Y este va a ser b sub 0 y. Ya, pero este vectorcito yo lo traslado para acá. ¿Y para qué lo traslado? Para formar un triángulo rectángulo, que es lo que yo siempre voy a querer buscar para poder usar las funciones trigonométricas. Ya, entonces lo traslado para acá, que es el mismo vector, este b sub 0i, es exactamente igual, pero yo lo moví un poquito para el lado. Y tengo que esto vale b sub 0i. Ya todo esto vale b sub 0i, todo esto vale b sub 0x, y esta diagonal vale b sub 0. ¿Ya? Imagínense que son valores, ya que son números cualquiera. Y esto acá tiene un ángulo alfa. Entonces, como esto me forma un triángulo rectángulo, yo puedo usar
lo que les decía que son las funciones trigonométricas. Y una función trigonométrica es, por ejemplo, el seno. El seno de un ángulo alfa es el cateto opuesto. El cateto opuesto a mi ángulo, o sea, si alfa está aquí, este sería el cateto opuesto, dividido en la hipotenusa. Entonces, como les decía, miro mi triángulo, el cateto que está opuesto a mi ángulo, o sea, el que está al frente, que sería todo esto vale b sub 0i, dividido en la hipotenusa que vale b sub 0. Ya, entonces voy a tener seno de mi ángulo alfa, que va a ser b sub 0i dividido en b sub 0. ¿Ya? Y de aquí yo se supone que conozco la velocidad inicial con la que sale el proyectil y en realidad no conozco alfa, pero acá puedo dejar de despejar cualquiera de las dos. En este caso voy a despejar esta componente en i de la velocidad, ¿ya? Porque la voy a usar en mis ecuaciones. Entonces esto es lo que despejo, como b sub 0 está dividiendo, pasa multiplicando b sub 0 por el seno de a. Y me queda de esta forma. Y ahí es lo mismo para el coseno, ya solamente que para el coseno de alfa yo voy a tener que es el cateto adyacente a mi ángulo, o sea, el que está pegadito. Yo acá tengo mi ángulo y tengo dos lados de mi triángulo pegadito, ¿verdad? Tengo este y la hipotenusa, pero considero el que es el cateto, o sea, el que compone mi ángulo recto. Entonces va a ser el cateto adyacente dividido en la hipotenusa, y esto va a ser igual a esto, porque todo esto, el módulo de este lado, vale b sub 0x, dividido en lo que vale la hipotenusa, que en este caso es b sub 0. Entonces acá de nuevo despejo la componente en x de la velocidad. Este está dividiendo, pasa multiplicando. Y voy a tener estos dos valores. ¿Se entiende un poco más o todavía hay muchas preguntas? Ya, bacán. Ya, bueno. Igual, chiquillos, si no están entendiendo, insisto, y no sé, y les da vergüenza preguntar en clase, a mí me da mucha vergüenza preguntar en clase, la verdad. Pero si no están entendiendo, mándenme un correíto, ¿ya? Yo tengo toda la disposición del mundo para poder explicarles. De hecho, la semana pasada estuve respondiendo preguntas de los chiquillos de Física 2 y les mandé hasta un video mostrándoles cómo descomponer ángulos, ¿ya? Y si me demoro en responder es porque estoy cortita de tiempo, pero les voy a responder en algún minuto. Ya, entonces continuamos. Tenemos la componente en el eje y de la velocidad del proyectil y la componente en x de la velocidad del proyectil. ¿Y para qué sacamos esto? Chuta. Para reemplazarlas en nuestras ecuaciones, ¿verdad? Voy a subir. Acá necesitamos la velocidad, la componente en x de la velocidad del proyectil, o sea, esta. O sea, esta que calculamos acá. Entonces voy a bajar y voy a escribir de nuevo la ecuación itinerario x de t para el proyectil. Va a ser igual a la posición inicial que dijimos que era 0, la velocidad inicial del proyectil en el eje x, que sería v sub 0 coseno de alfa por el tiempo t. Y acá iría más un medio de la aceleración. ¿Tenemos aceleración en el eje x? No. No, ¿verdad? Entonces acá nos quedaría la ecuacióncita así. Ya, y Javier, respondiendo a tu pregunta, es solo UOH.cl.
Ya, y cualquier cosa está en el correo de, o sea, por la plataforma de Campus, ahí me pueden mandar correo. Y ahí me llegan a mi correo personal también, que es el Gmail que les publiqué hace un tiempo en el foro. Ya, entonces, tenemos ecuación en X y hacemos lo mismo para el eje Y. Entonces, Y del proyectil en un tiempo T va a ser igual a posición inicial en Y más la velocidad inicial en Y por un tiempo T más un medio A al cuadrado. Posición inicial en Y, ¿cuál va a ser? 0. Muy bien, porque el sistema de referencia lo fijé justo en el proyectil. Entonces, 0. Velocidad inicial en I es esta que calculé, ¿verdad? Entonces aquí escribo B sub 0 seno de alfa por mi tiempo t. Y aceleración en I. Tengo Gravedad. la gravedad, súper bien. La gravedad, chiquillos y chiquillas, siempre me afecta solamente en el eje Y, ¿ya? No en el eje X, porque la gravedad hace que mis cuerpos bajen, no que mis cuerpos lleguen más o menos lejos. ¿Ya? Entonces siempre, siempre, siempre me afecta solamente en el eje Y, la gravedad va para abajo, y acá me fijé el sistema de referencia con los positivos para arriba. Entonces voy a tener que esto va a ser menos un medio de G por T al cuadrado. ¿Ya? Y esta va a ser la ecuación para el proyectil en T. Ya, y aquí tengo todas mis ecuaciones listas. Voy a enmarcarlas, que es esta. Es una ecuación, esta es otra ecuación, y voy a subir, porque acá tengo las del avioncito. Tengo esta y esta. Ya, ahora una vez que tengo todas mis ecuaciones, ¿qué hago? ¿A alguien se le ocurre cómo seguir? Esta es la parte donde empezamos a poner condiciones, las condiciones del problema. ¿Necesitamos la altura máxima o no? Bueno, ya, sí. Dijeron muchas cosas a la vez, que todas tienen razón. Sí, necesitamos saber la altura máxima. ¿Por qué? Porque ese va a ser el momento en que yo voy a decir que van a chocar, el avión y el proyectil. Entonces, como yo digo que van a chocar en ese punto, ahí, como dice Eduardo, igualo las posiciones. ¿Ya? Y aquí Fabián también dice algo súper importante, que es cuál es la pregunta del problema. Y la pregunta del problema es B sub 0, la velocidad del proyectil. La velocidad mínima tal que impacte y el angular. Entonces, ya, acá pasan cosas importantes con las parábolas, que es importante que quede claro. Cuando yo tengo un movimiento parabólico, si yo me demoro un tiempo t, por ejemplo, en recorrer todo, yo tengo este movimiento y yo me demoro un tiempo t igual a t grande en hacer todo este movimiento. Yo voy a tener que en la mitad de este tiempo voy a estar en el máximo. ¿Ya? Eso siempre, siempre, siempre pasan parábolas. Es la gracia de las parábolas. Ya que en T, en este caso, si pongo los datos del problema, yo puedo decir en T igual a T mayúscula medios, la posición en I, en T medios va a ser igual a H, porque va a estar en el máximo. Ya acuérdense que me decían que el avión siempre volaba a una altura H, ¿ya? Entonces eso voy a definirlo como el máximo. Ya, ¿se cachó eso? Bacán. Porque estas son las condiciones que yo voy a poner siempre en las parábolas.
¿ya? Las condiciones es esta y esta. Acá que el proyectil llega al suelo y acá que el proyectil llega a una altura máxima. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son las partes donde yo empiezo a saber cosas, ¿ya? Por ejemplo, acá yo sé que el proyectil va a estar a una altura h. Acá yo sé que el proyectil va a estar en el suelo, ¿ya? Y así. Entonces, bueno, escribamos la ecuación para el proyectil en T igual a T medios. Entonces, la ecuación en I para el proyectil en este tiempo T medios está justo aquí arribita, entonces simplemente voy a reemplazar B sub 0 seno de alfa, reemplazo las T por T medios, menos 1/2 de G por T cuadrado cuartos, y como sabemos va a estar en H, ¿ya? ¿Qué otra cosa podemos hacer con estas ecuaciones? Ya, acá pasan otras cosas maravillosas en la parábola, que es que, por ejemplo, cuando yo estoy aquí, justo en este puntito, acá estamos viendo todo en t igual a t medios, la velocidad en el eje Y en t igual a t medios va a ser igual a la velocidad en x en t igual a t medios, que va a ser 0. ¿Ya? Es como, no sé si ustedes se acuerdan en una ayudantía que yo les decía que cuando yo tiro una pelota para arriba y cuando esta pelota llega a la altura máxima, cuando está justo en el máximo, la velocidad es 0. Ya acá es lo mismo, en la parábola sucede lo mismo. Cuando llego al máximo, tanto la velocidad en y como la velocidad en x van a ser 0. Ya, entonces puedo escribir una ecuación para la velocidad en y, por ejemplo. Voy a hacerlo de forma general primero para que se acuerden de la ecuación. P sub 0 más a por t. Esta es la ecuación para la velocidad. Y si reemplazo entre medio, esto en y, porque estoy en el eje y, voy a tener b sub 0 por el seno de alfa más la aceleración, que en este caso es menos g, por el tiempo t, que sería t medios. Y esto, como les había dicho, sería igual a 0. Ya, entonces tengo estas dos ecuaciones que escribí. Y vamos a estas dos. Y de aquí voy a despejar t grande, ya, para reemplazarla aquí arriba. Entonces, de acá despejo t grande. Tengo g por t medios. Va a ser igual a b sub 0 seno de alfa. Entonces t grande va a ser igual a 2 b sub 0 seno de alfa dividido en g. ¿Ya? Y este valor lo voy a reemplazar en esta ecuación.
Entonces, si reemplazo, ¡ay, qué lata! Ya, b sub 0 seno de alfa por t medios, entonces voy a tener por 2 b sub 0 seno de alfa dividido en g dividido en 2 menos 1/2 de g por esta cuestión al cuadrado. Ya, al tiro hago un recuento para que se enchufen de nuevo. Déjenme reemplazar acá. 2 b sub 0 seno de alfa dividido en g. Ahí esta cuestión al cuadrado. Y esto dividido en 4. Va a ser igual a h. Uf, ya. Sí, se puso feo. Pero no queda nada feo. Queda súper lindo, de hecho. Ya, ¿dónde se me perdieron? Primero, imponemos condiciones. Condiciones importantes acá. Bueno, esto no existe. Lo que les decía siempre, cuando tenemos parábola, imponemos condiciones cuando el objeto llega al suelo o cuando el objeto está en el máximo. Ya siempre definimos como que el objeto llega al suelo en un tiempo t grande o t1 o de la forma que ustedes le quieran llamar ese tiempo. ¿Ya? Y cuando llega al máximo va a ser en la mitad de ese tiempo. ¿Ya? Entonces la mitad de ese tiempo, su posición en el eje Y va a ser el máximo. Que en este caso no lo dan, nos dicen que es h. ¿Ya? Y ahí yo voy a decir que impacta la vida. ¿Ya? De hecho, en verdad cuando yo estoy diciendo esto, estoy diciendo que los dos objetos coinciden. Porque no sé si ustedes se acuerdan que las ecuaciones para, voy a subir, lo siento, en las ecuaciones para el avión, tengo que, siempre va a ser para cualquier tiempo, voy a estar volando a una altura h. ¿Ya? Que voy de nuevo para abajo. Ya, entonces impongo estas condiciones, reemplazo para el proyectil en el eje Y, en este tiempo, T mayúscula medios. Acá lo único que hice fue reemplazar las T por T mayúscula medios y impongo que está en la altura h. ¿Ya? Y ahora para la velocidad en I, lo que les decía de el objeto de la velocidad que lanzo hacia arriba, que cuando cambia de dirección su velocidad se hace cero, o sea, cuando llega al máximo su velocidad en el eje Y se hace cero. Acá hacemos lo mismo. Escribimos la ecuación para el eje Y del proyectil. Acá estoy hablando solo del proyectil, no me estoy metiendo con el avión en ninguna parte. Entonces, para el proyectil, tengo esta ecuación para la velocidad inicial en I más la aceleración en I por T, reemplazo. La velocidad inicial en I es v sub 0 seno de alfa, que lo habíamos calculado antes, menos la gravedad por este tiempo que es T medios. Y yo sé que la velocidad va a ser 0 en el máximo. ¿Ya? Entonces acá igual a 0. De esta ecuación voy a despejar T. ¿Por qué de esta y no de la otra? Porque simplemente acá me parece más bonito. ¿Ya? De acá despejo el tiempo t grande para poder reemplazarlo en el de arriba y así despejar la velocidad v sub 0. Ya, entonces despejo, acá me da t igual a 2 v sub 0 seno de alfa dividido en g y lo reemplazo. Donde me aparezca una t grande, lo voy a reemplazar. Y sí, se puso bien feo, pero les prometo que no da tan feo el resultado. Entonces acá se me van, estos dos se me van y me queda v sub 0 cuadrado seno cuadrado de alfa dividido en g menos. Acá tengo un 2 al cuadrado, se me va con este 4. Y tengo v sub 0 cuadrado seno de alfa, seno cuadrado de alfa, perdón,
dividido en, este g se me va con 1 de los g al cuadrado, en 2g. Y esto es igual a h. Entonces, esta resta es 1 menos 1 medio, me da b sub 0 cuadrado, seno cuadrado de alfa, dividido en 2g, igual a h. Y despejo b sub 0. Entonces, b sub 0 al cuadrado va a ser igual a 2 por g por h, dividido en seno cuadrado de alfa, le saco raíz. Y ven que no queda tan feo. Raíz de 2gh dividido en seno de alfa. Ya. Y obtengo este resultado. ¿Ya? ¿Estamos todos claros con esto? ¿Sí? ¿No? ¿Todavía hay dudas? ¿Fue muy rápido? Ya, acá. No he terminado el problema por si acaso. Dime, ¿qué duda? No, ahí me equivoqué. Solamente la velocidad de ni es 0. ¿Ya? Porque la velocidad de ni es la que va cambiando de dirección. Ya, sí, disculpa. Acá es importante, aquí, la velocidad de ni en la altura máxima es igual a 0. Eso. Ya, entonces ahora calculamos la velocidad v sub 0, que era lo que nos pedían, pero está en función de alfa, ya que conocemos g, conocemos h, pero no conocemos alfa. Y de hecho nos piden explícitamente en el enunciado cuánto vale alfa. Ya, entonces lo tenemos que calcular, entonces nuestro problema todavía no termina. ¿Qué nos falta? ¿Qué otro recurso podemos usar? No opción llorar. O sea, sí, podemos llorar, pero después uno se pone a resolver el problema. Ya, lo que no hemos usado, ya siempre es importante eso, cuando ustedes se queden pegados en un problema o pegados en el problema, lo importante es ponerse a pensar en qué ecuación no han usado. Ya si hay alguna ecuación que no han usado y les falta todavía por resolver el problema, es porque tienen que usar esa ecuación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí voy a volver a seguir y vamos a revisar qué usamos y qué no. Ya, para el proyectil usamos vertical, ¿verdad? Usamos, ¿dónde está la ecuación? Aquí. Usamos esta ecuación en el eje Y y usamos la ecuación para las velocidades en el eje Y. Pero no hemos usado la ecuación en el eje X, ¿verdad? Y de hecho, del avión usamos, en teoría, la ecuación del avión para el eje Y, pero no usamos la del eje X. Ya, y acuérdense que cuando dos cositas chocan, en este caso un proyectil que le quiera chuntar a un avión, tienen que estar en la misma posición tanto en el eje X como en el eje Y para este tiempo que yo estoy diciendo que es de medios, ¿verdad? Entonces aquí hay cositas que no he usado todavía y que voy a usar ahora. Entonces ahora bajamos y la posición del proyectil en este tiempo de medios tiene que ser la misma del avión en este tiempo de medios. Claro. Y como dijo Fabián, y también Eduardo lo había dicho anteriormente, igualamos.
para el proyectil. Oh, no quería volver a subir, pero parece que lo voy a tener que volver a hacer porque no me acuerdo cuál era la ecuación. Aquí. B sub 0 coseno de alfa y reemplazo por t medios. Bajo, bajo, bajo. B sub 0 por el coseno de alfa por t medios va a ser igual a la ecuación para el avión, que es la velocidad del avión por t medios. Y hay cosa maravillosa aquí, que se me van los t medios. Entonces voy a tener b sub 0 coseno de alfa va a ser igual a b sub a. Reemplazo b sub 0 por este valor que obtuve aquí arribita, raíz de 2gh dividido en el seno de alfa b sub a. Y aquí ya, voy a pasar dividiendo para acá. El seno pasa para arriba y el coseno pasa para abajo. Ya, entonces voy a tener raíz de 2gh dividido en la velocidad del avión. Acuérdense que aquí el seno pasa por arriba y el coseno pasa dividiendo. Y otra de las funciones trigonométricas que habíamos visto era que seno dividido en coseno es exactamente como dice Fabián, tangente del ángulo. Entonces con esto conozco el 2, obvio, conozco G, conozco H, conozco la velocidad del avión, entonces la tangente del ángulo es conocida. Y si conozco la tangente, entonces conozco el ángulo porque yo puedo decir que alfa va a ser igual a el arco tangente de la raíz de 2GH dividido en 3. Y así obtuve los valores que me pedían, que era el ángulo alfa y el B sub C. Ya, esto del arco tangente, sí. Es la función inversa de la tangente, ¿ya? Que, por ejemplo, yo me acuerdo cuando se los conté, les ponía el ejemplo de el x cuadrado. Si yo tengo la función x cuadrado, la función inversa a la menos 1 de x va a ser la raíz. Entonces, si yo le aplico la función inversa a mi función, yo le estoy sacando la raíz a esto. Y me bota lo que tengo adentro, ¿verdad? Entonces, con la tangente es lo mismo. El arco tangente es la función inversa de la tangente. Entonces, lo que me bota es el ángulo. ¿Ya? Igual con que ustedes dejen expresado así, es suficiente. Ya no es necesario que estén haciendo lo del arco tangente, en verdad. Pero, porque claro, ustedes, o sea, pues, lo importante del arco tangente que lo sepan usar es saber meterlo a la calculadora al final, saber meter esto. Pero en general, yo la mayoría de los problemas de física que he visto no usamos números. Entonces da lo mismo, como con dejarlo expresado así ya está listo. Sí, y sirve para las tres. Ya es arcoseno y arcocoseno. Y si no se acuerdan de esta parte del arco, pueden anotar tangente a la menos 1. ¿Ya? Alfa va a ser igual a tangente a la menos 1 de toda esta cosa. Bla, bla, bla. ¿Ya? Preguntas, chiquillos, chiquillas.
Sí, ya está listo. Lo que nos preguntaban, acuérdense que era la velocidad del proyectil y la dirección, o sea, el ángulo alfa. Y ahí calculamos el ángulo alfa y la velocidad la calculamos antes, que estaba en función del ángulo alfa. Yo puedo despejar, reemplazar, pero no lo voy a hacer. Simplemente aquí con dejar expresado esto y esto, ya estamos al otro lado. Sí, yo diría que sí, que en esta materia la clave es saber descomponer bien y saber cuándo usar, cuándo me estoy refiriendo a qué eje. ¿Ya? Por ejemplo, acá es muy importante el ser ordenados y ordenadas cuando estén trabajando en el eje X y en el eje Y y no mezclar ecuaciones, ni mezclar condiciones, por ejemplo. Ya, por ejemplo, no confundirse y acá, no sé, que no me vayan a igualar esto a H, ya, porque H es la altura es la altura. Entonces estamos hablando del eje Y. Y acá estoy escribiendo ecuaciones para el eje X, ya, entonces esto no va. Entonces lo importante de acá es eso, es ser ordenados y ordenadas, saber descomponer vectores, que en verdad no va a ser nada del otro mundo, simplemente van a ser estos vectores de esta forma, uno en diagonal y tienen que descomponer en el eje X y en el eje Y. Y esto, de aquí, las condiciones de la parábola. ¿Ya? Altura, cuando estoy hablando de altura máxima, que siempre es en la mitad del tiempo total de la parábola, que siempre que me piden el mínimo, como la velocidad mínima para llegar a tal punto, siempre ese punto va a ser cuando esté en el máximo. ¿Ya? Eso según yo es lo importante. Igual les recomiendo que vean bueno, ahí depende de cómo estén ustedes. Si todavía tienen dramas con esto de mentalizarse en el eje X y en el eje Y, les recomiendo hacer el problema 2 que les subí, que como les decía estaba como más guiadito, o sea, como separado por eje. Chuta. Y hagan el problema 3, ya que es un proyectil igual, pero ya no se intersecta con nada, sino que es un proyectil haciendo una parábola solita. Ya, y lo intenten hacerlo, como les dije, la solución está en el video que les subí. Así que ahí para que vean cómo van. Y si se confunden, les insisto, pueden publicarlo en el foro o mandarme un correo. Sí, es que son muchos elementos, por eso uno se enreda. En este caso teníamos el avión y el proyectil, y es como mucha cosa, como muchas ecuaciones. De partida tenemos 4 ecuaciones iniciales y después más las ecuaciones que son las condiciones, entonces uno se va enredando. ¿Ya? Pero, no, pues por eso ir de a poco, ser bien ordenados y ordenadas, hacerlo con colores si es necesario. Para mí los colores son la luz. Como que hago, no sé, pues, por ejemplo, el proyectil con unos colores, el avión con otros colores, el eje Y con un color, así. Y ahí así estoy un poquito más clara con lo que hago. Las condiciones siempre con otro color. Si eso piensas ahora, que si fuesen valores sería más fácil, pero te aseguro que en un año más no vas a pensar lo mismo, porque uno se acostumbra a trabajar al final con letras. Y para mí, por ejemplo, se me hace mucho más cómodo porque yo rotulo las cosas. Entonces, por ejemplo, yo le pongo la velocidad del proyectil v sub 0. ¿Cachai? Yo sé que siempre que estoy hablando de v sub 0 estoy hablando de la velocidad del proyectil. Entonces eso ya es una asociación que tengo clara en mi cabeza. Si esto fuese un número, yo no sabría qué es ese número. Ya, entonces eso, como que uno se va acostumbrando a etiquetar las cosas eh, como según sea más cómodo. Por ejemplo, esto, para mí el tiempo total siempre es T mayúscula. Y así. Entonces, eso, acostúmbrense ustedes a usar sus propias etiquetas también y hagan lo que hacíamos en las primeras ayudantías, que era de dejar todo anotado.
como ya, V sub 0, aquí V sub 0 es la velocidad del proyectil. V sub 0i es la velocidad del proyectil en el eje Y. Y así, si es que todavía se confunde. Hágalo en una hojita aparte o en una esquinita. Y eso, chiquillos y chiquillas, creo que estamos por la ayudantía de hoy. Sí, sí podría subírselos. Creo. Déjenme ver cómo puedo hacer. Sí, de hecho esa era mi idea de hacerlo con los videos que les subo. Bueno, el video de la ayudantía que les subo era hacer eso, subirle las pizarras, pero creo que no se veía muy bien. Voy a intentar hacerlo con este y si es que lo logro, ahí se los hago para todas las ayudantías. ¿Ya? Y eso, lo dejamos hasta ahí entonces por la auxiliar de hoy día, la ayudantía de hoy día, y la próxima semana ya empezamos con movimiento circular. Y récenle a su Dios y su diosa de más confianza. Y nada, récense a ustedes mismos, tengan confianza nomás y ustedes pueden. Y entra en movimiento circular, no creo, si lo pasaron esta semana. Bueno, si es que les llegara a entrar en movimiento circular, les subo video ya de movimiento circular, pero no creo. Ya, y eso, chiquillos, chiquillas, si tienen preguntas me avisan. Yo creo que los profes de nuevo les van a subir unas guías. Entra la materia de como hasta la última semana de clases. Por ejemplo, si la prueba es la próxima semana, no entraría la materia de esta semana, pero sí la de la semana pasada. ¿Se entiende? Pero no sé, voy a preguntarles ahora mismo a los profes. Les voy a preguntar, les pregunto y les aviso, ¿ya? Eh, y eso, y insisto, si es que les entra, les subo video resumen con todo, ¿ya? Así que no se preocupen. Sí, pues la prueba sería el martes, si no me equivoco. Entonces tendríamos la ayudantía del lunes. Ya, que estén bien, que les vaya bien, mucho ánimo y cuídense mucho.